el reino futuro del Mesías. Estuvimos viendo en el mensaje anterior los reinos que se formaron en el mundo después de la caída del primer monarca de la tierra, que fue Adán. Y cómo esos reinos se corrompieron, se volvieron tiranos, intolerantes. Pero ahora vamos a hablar más definidamente sobre el reino que Dios iba a proponer en este mundo caído a través de un hijo suyo, al que iba a preparar en forma especial para revelar su carácter. De manera que veremos primeramente las profecías que hablan acerca de ese reino futuro, que representó Dios en forma especial a través del rey David, y que iba a irlo revelando en sombras o en figura a medida que corriese el tiempo. Cuando Jacob iba a morir, llamó a sus 12 hijos y les dio una bendición. Y cuando le tocó el turno a Judá, dijo algo que fue una profecía y permitió ver que esa simiente, esa descendencia que iba a venir de la mujer y que iba a dar el golpe de gracia a la serpiente, que se llama Diablo y Satanás, ese hijo iba a venir de Judá para reinar. Leamos lo que dice Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga el pacificador, y a él se congregarán los pueblos. Dios escogió un pueblo para ser su rey más tarde, y le dio una ley. Dios mismo iba a ser ese rey. Y a través de Moisés primero, y a través de los distintos líderes de Israel, iba a reflejar las características de ese reino. Pero advirtió también el Señor: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, versículos 5 al 6. Así que Dios se proponía revelarse a un pueblo por encima de todos los otros pueblos y naciones e imperios de la tierra. Y ellos iban a ser transformados en un reino de sacerdotes, de mediadores entre Dios y la humanidad. Y en el Salmo 135, el versículo 4, se nos dice que el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Dios quiere aún hoy tener un pueblo suyo de entre todos los pueblos de la tierra, para poderse revelar al mundo, porque Dios se revela en la historia, se revela en el tiempo, se revela a través de nosotros los seres humanos. Y al ver tantas voces divergentes, al ver tantas cosas que confunden a muchos, es mayor el anhelo que Dios tiene de revelar su carácter para salvar a todos los que quieran aceptar los principios de su reino. En el monte Sinaí, Dios reveló su gloria a la nación cuando pronunció su ley, los 10 mandamientos.
Él iba a ser el rey y estableció los principios de su reino, la constitución de ese reino, los 10 mandamientos. Y llamó a ese pueblo a servirle. Pero Dios no podía revelar su gloria en forma absoluta en un pueblo o ante un pueblo pecador. Primero debía ocultar esa gloria parcialmente para que nosotros, los seres humanos pecadores, pudiéramos contemplarnos y acercarnos a Él sin ser consumidos. De manera que después de pronunciar la ley y revelar su gloria en el Sinaí, ordenó construir un tabernáculo en el desierto, un templo móvil, un santuario que iba a peregrinar junto con el pueblo hasta entrar en la tierra prometida. E hizo ungir sacerdotes para que intercedieran ante él por el pueblo, para que se acercasen más a la gloria de Dios. Ese iba a ser un reino de sacerdotes. Y el Mesías significa ungido, fue el sumo sacerdote a Aarón. Y sus descendientes iban a ser sumos sacerdotes que iban a representar a Dios ante el pueblo, acercándose a ese templo delante de Dios, quien era el verdadero rey. Y cuando Moisés terminó de darles todas las palabras de la constitución divina, las escribió en un libro. Y Dios le dijo a Moisés: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto del Señor, tu Dios, en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado, en el lugar donde encima del propiciatorio, de la cubierta de ese cofre o arca, moraba la gloria de Dios, cubierta por una nube. Allí, ese libro de la constitución del gobierno divino iba a permanecer como testigo contra el pueblo si violaba las condiciones que Dios allí determinaba para seguir siendo su Dios, su rey. Deuteronomios 31, versículo 36. También en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de Moisés, vemos que Dios hizo provisión para un futuro Mesías rey, ya no sacerdote, sino rey, David. En esta lámina vemos al rey Salomón. Debían los reyes tener el libro de la ley, una copia de ese original que estaba al lado del arca, para meditar en esa copia y seguir las instrucciones del Señor, para revelar el verdadero carácter de Dios en contraste con todos los otros reyes y reinos del mundo. Deuteronomio 17, versículos 14 al 18. Dios dijo: cuando entres en la tierra, pondrás sobre ti al rey que el Eterno tu Dios escoja. Cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original que posean los sacerdotes levitas. Y fueron los levitas los que dieron el arca, los que pusieron el arca, los que pusieron la ley, es el libro de la ley, al lado del arca. Y Moisés puso las tablas de la ley dentro del arca. Así vemos que Dios decidió aquí en la tierra plantar un reino diferente a los demás reinos, diferente al reino de las demás naciones. Dice además Deuteronomio 17, 19,
Ese libro de la ley debía tenerlo consigo y leerlo todos los días de su vida para que aprendiese a temer al Eterno su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. En la lámina vemos una ilustración del rey Josías, cuando descubrieron el libro de la ley, y Josías se alarmó porque vio cuánto se había apartado el reino de ese libro de la ley. Y el descubrimiento de la Biblia de aquel entonces, del libro de la ley, produjo una reforma de toda la nación. Y querido amigo o hermano que me escuchas, quiero decirte que también hoy, si nosotros tomamos en serio ese libro de la ley, nos convertimos al Señor de todo corazón, se producirá una reforma en nuestra vida. Y aún cada nación de la tierra, si quiere respetar ese libro de la ley, encontrará bendición. Vamos a la familia de David, y el sumo sacerdote Samuel lo ungió para ser rey de Israel. En el Salmo 89, versículos 3 y 4, David refiere las palabras de Dios con respecto a su ungimiento. He hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu simiente para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora se iba definiendo más ese rey futuro, ese Mesías futuro, que había sido anunciado primeramente a la primera mujer, a Eva, y que se definió como viniendo de uno de los hijos de Jacob, Judá, Génesis 49:10, que ya leímos. Y ahora de la tribu de Judá había una familia, y un hijo de esa familia iba a ser el Mesías, que iba a tener una descendencia, una simiente que iba a durar para siempre. Y Dios iba a edificar el trono de David por todas las generaciones a través de ese hijo suyo que iba a venir. La historia de los reyes de Israel se resume en los libros de los reyes de Israel y de las crónicas de los reyes de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento. Una síntesis de cómo ve Dios y cómo ve el cielo, lo que nosotros hacemos y lo que esos reyes hacían, la podemos encontrar en esa oportunidad. En el libro de Reyes, en el primero de esos libros, el capítulo 15 y el versículo 5 se nos dice: David hizo lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Sí, cometió errores, y un error muy grave. Pero si una virtud tuvo David fue que, siendo rey, teniendo todo poder como se daba en las monarquías antiguas, pudo humillarse delante de Dios, delante del pueblo, delante del profeta que le dijo: tú eres ese criminal. Y pidió con angustia perdón a Dios. Cuando el tribunal celestial termine de analizar nuestra vida, podrá encontrar cosas malas, pero serán borradas si nosotros nos arrepentimos como lo hizo David, confesamos nuestros pecados y buscamos la clemencia, la misericordia de Dios. Y a través del sacrificio de su Hijo podemos obtener el perdón
Y el resultado final, el veredicto final de esa corte será: fulano de tal, David, Pedro, Juan, hizo lo recto en los ojos del Eterno. En el capítulo 16, sin embargo, en el versículo 30, dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Eterno más que todos los que fueron antes de él. Qué triste veredicto final. Ojalá que un veredicto tal no termine sentenciándonos a la muerte eterna cuando la corte del cielo termine su investigación y los ángeles de Dios se pongan de acuerdo con Dios en su justicia al eliminarnos para siempre. Vamos al rey Asa. Asa, dice Primera de Reyes 15, versículos 11 y 12, hizo lo recto ante los ojos del Eterno, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, a los homosexuales, a todos los que hoy entran dentro de una sigla LGTB, etc. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Está haciendo hoy la tierra. Están los gobernantes del mundo haciendo lo recto a los ojos del Eterno según esta declaración. En Primera de Reyes 15, versículos 25 y 26 se nos dice: Nadab hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Versículos 33 y 34. Baasa hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Primera de Reyes 16, versículos 18 y 19. Zimri hizo lo malo ante los ojos del Eterno. A medida que fueron pasando los años y los pocos siglos que duró el reino de Israel, se fue corrompiendo el reinado. E hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Ante los ojos, delante del Eterno. Todos nosotros vivimos delante de Dios, sea que lo queramos entender o no. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Tratan muchos de descartar a Dios, de quitar a Dios de su conciencia, de negar un juicio al final en la historia del mundo que determinará la suerte definitiva de cada cual. Pero hay una realidad, y es que todos vivimos bajo los ojos del Eterno. Veamos ahora la apostasía del rey Acaz. Este rey pasó a su hijo por el fuego, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Y Dios empezó entonces a retirar su espíritu, su presencia protectora de en medio de Israel. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 16 y el versículo 5, se nos dice: entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla y cercar a Acaz, pero no pudieron tomarla. Y cuando vino el profeta Isaías a decirle a ese rey que si confiaba en Dios, Dios lo iba a guardar, Dios lo iba a proteger. Y hasta le ofreció que pidiese una señal a Dios de que eso iba a ser así. Este rey con desprecio dijo: no pediré señal. No quiso confiar en el Dios de Israel. ¿Y qué hizo Acaz? Nos cuenta el segundo libro de los Reyes, capítulos 16, versículos 7 y 8. Pero Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme.
Tomó la plata y el oro que halló en la casa del Eterno y envió al Israel de Asiria un presente. ¡Qué terrible decisión! En lugar de considerarse hijo del verdadero monarca de Israel, Dios mismo, en lugar de considerarse siervo súbdito del Rey Celestial, quiso transformarse en un súbdito de un rey terrenal. Y las ofrendas que se dieron para la casa de Dios las quitó para dárselas a ese rey pagano. En Jeremías 17:5, el profeta dijo: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo. Será como la zarza del desierto. Tiglat-Pileser III fue uno de los reyes asirios que causaron daños, porque después vinieron los asirios y dijeron: ahí hay plata y hay oro, y quisieron destruir a Israel para someterlos bajo su mandato. Pero siguió diciendo el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Acá nosotros vemos que si confiamos en Dios, vamos a tener bendición. Cuando nos encontramos ante una situación conflictiva, nuestra fe es probada. Cuando tenemos temor de lo que pueda pasar, somos probados por Dios para saber si es que confiamos en Él o no. Y el que confía en Él, aunque muchos piensan que padecen determinado momento, descubrirán al final la gran bendición que habrá recibido ese fiel Hijo de Dios. Y en ese contexto del rey Acaz, Isaías anunció la venida de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por haber acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, le dijo al rey Acaz, diciendo: vamos contra Judá, infundámosle terror, repartámosla entre nosotros. El Señor, el Eterno, dice: no subsistirá ni será así. ¡Qué paciencia la de Dios! A pesar de este rey que despreció la protección divina, él quiso mantener fiel la promesa a David y dijo: estos reinos que quieren acabar con el reino de Judá, que quieren acabar con la descendencia de David, no podrán, porque yo me interpondré. Y sigamos la historia. ¿Cuál fue el veredicto divino sobre este rey Acaz? Segunda Reyes 16:2. Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero tuvo un hijo llamado Ezequías que produjo una reforma, y dice el capítulo 18, los versículos 1 y 3. Ezequías, hijo de Acaz, hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Un hijo de Acaz, en un hijo de Acaz que haría lo recto ante los ojos del Eterno, debían mirar al Mesías que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14, el Señor mismo os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, el reino de David iba a continuar, la descendencia de David no iba a poder ser aniquilada. Dios la iba a proteger, la iba a mantener hasta que viniese un hijo
descendiente de David, descendiente de Ezequías también, que iba a nacer de una virgen, de una doncella que no se habría casado para cumplir con la promesa que Dios había dado y tener un hijo cuyo nombre sería Dios con nosotros. Porque un niño nos ha nacido, Isaías 9, versículos 6 y 7. Un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía, de la soberanía de su reino y de la paz, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La promesa de Dios dada a David se mantuvo e iba a mantenerse hasta que viniera ese Mesías futuro, con el cual soñaban todos los israelitas bajo reyes que no hacían lo recto, sino lo malo ante los ojos del Eterno. Y llegó el día en que el templo y sus sacerdocios simbólicos fueron destruidos y el reino les fue quitado. Y tú, dice Ezequiel 21, versículos 25 al 27, tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Hay un límite en cada nación, hay un límite en cada persona, en cada familia, más allá del cual no puede pasar. Y cuando llega el tiempo de la maldad, entonces la paciencia de Dios cede lugar a la justicia divina. Y dice allí, ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad. Y así ha dicho el Eterno, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, primera vez. Arruina, segunda vez. Arruina, tercera vez. Lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Dios pone y quita reyes. Lo vemos eso en el libro de Daniel. Escribiendo sobre esta declaración de Ezequiel que acabamos de leer, dijo Elena de White en el libro Profetas y Reyes, página 332. Para el profano e impío príncipe había llegado el día del ajuste final de cuentas. El Señor decretó, depón la tiara, quita la corona, hasta que Cristo mismo estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. El decreto divino acerca de la corona de la casa de David era, del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Esta es la promesa profética. Dios quería revelar los principios de su reino a través de los reyes de Israel, y el diablo quería confundir al mundo y a la gente levantando reyes que se rebelaban contra Dios. Y llegó el momento en que Dios dijo, no, esta nación, estos reyes no me representan, no me sirven para reflejar mi carácter. Y depuso ese reino, esa corona, pero no la descendencia de David. Y prometió a través de Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 y 24, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, un descendiente de David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Eterno, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos.
Ese había sido el propósito de Dios al nombrar a David rey, y esperaba que todos sus descendientes hicieran lo mismo, hasta que llegase su verdadero hijo. Y esa promesa la cumplió cuando Cristo vino a la tierra. Esto que Dios les dice iba a cumplirse después de un juicio investigador, según el capítulo 34 de Ezequiel, entre oveja y oveja, que Dios iba a hacer en Babilonia para determinar quiénes serían dignos de volver a la patria prometida. El libro de Oseas, el último profeta que Dios envió junto con Amós para amonestar a las 10 tribus del norte de Israel que se habían apartado del reino del sur de Judá antes de la destrucción, dijo Dios a través de este profeta: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y acudirán temblorosos al Eterno y a su bondad en los últimos días. Yo soy el que te salvo a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, dice Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 30, los versículos 9 al 11. Yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Es decir, a un hijo de David, a alguien que iba a encarnar a David, pero ahora en el verdadero sentido. En realidad, David representaba a ese futuro Mesías que todos esperaban. Y Dios prometió en una época en que el reino del norte y el reino del sur estaban divididos en dos reinos diferentes. Les prometió que un solo rey en aquella época del reinado del Mesías será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Ezequiel 37, versículos 22 y 24. En el libro Educación, la página 161, Elena de Huay comenta la declaración de Isaías que leímos hace unos momentos atrás. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Hasta que viniese el Mesías. El Mesías vino en la época del Imperio Romano, pero no vino para imponer todavía su reino de gloria, vino para establecer su reino de gracia, de misericordia, de perdón, para llamar al arrepentimiento. Pero vendría al final para establecer su reino de gloria por toda la eternidad. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino conforme a la promesa, ese Emmanuel, Dios con nosotros, y ascendió al cielo, cuando ascendía al cielo le preguntaron los discípulos ansiosos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o épocas que el Padre puso en su sola potestad. De manera que la esperanza de los discípulos que pensaron que iba a cumplirse cuando Cristo asumiera el reino de aquella antigua Jerusalén, esa esperanza todavía se extendía hacia adelante. Y 10 días después Dios derramó su Espíritu en el Pentecostés para que testificaran de esa esperanza a todo el mundo.
Y ellos supieron allí que su reino no podía serle arrebatado más, porque ahora había vencido la muerte y se había sentado a la diestra de Dios y se había sentado en el templo que está en el cielo. ¿Qué poder en la tierra podría quitarle ese dominio, ese reino? Primero habría un reino sacerdotal. Hechos, el capítulo 2, versículo 36, nos muestran lo que Pedro dijo a los judíos reunidos en Pentecostés. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la prueba estaba en el don que les había dado y que más necesitaba la iglesia en ese momento, que era el don de hablar en los distintos idiomas en los que los judíos estaban dispersos. El rey David en el Salmo 2 nos muestra una profecía reconocida por judíos y cristianos como mesiánica, que habla del futuro Mesías que iba a venir, pero ahora representado en David. Comienza el Salmo 2 preguntando: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Conocían los filisteos y las otras naciones el valor de David. Y cuando David fue ungido rey en Judá primeramente y después en Israel, se aterrorizaron las demás naciones y dijeron, acabemos con él. Y se amotinaron, se juntaron para acabar con él. Y el pueblo sin duda se asustó. Y miraron a su rey recién nombrado David. Y David miró hacia arriba y vio que Dios no estaba asustado. Y entonces dijo David: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios tiene todo poder en cielo y tierra. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora David recordó la promesa que Dios le había dado cuando fue ungido rey. Dios dijo: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dijo David: yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto se iba a cumplir de una manera más abarcante en un hijo de David que ahora David estaba representando. De manera que al publicar ese decreto divino, quiso que su pueblo confiase en su mandato y en aquel que estaba por encima de David, en aquel que podía defenderlos, protegerlos de ese complot de las naciones enemigas. Y Dios le dijo, el versículo 9 del Salmo 2, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y David probó eso, había probado eso cuando siendo joven mató al gigante Goliat, ante quien ninguno de los soldados israelitas se atrevían a ir a desafiarlo. Ahora pues, dice los versículos 10 y 11 del Salmo 2, oh reyes, sean prudentes, acepten amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Eterno con temor y alégrense con temblor. Oh, si supiéramos la bendición de ser reverentes, oh, si conociéramos lo que es el temor de Dios. Pero si hay tanta maldad en la tierra es porque los hombres no tienen en cuenta a Dios, no tienen el temor de Dios.
Algunos tienen el temor, y en general el temor de la policía, que no los descubra yendo a mayor velocidad en la ruta, que no se descubra alguna cosa. El temor de la policía mantiene cierto orden en la tierra, pero el temor de Dios está por encima de toda autoridad terrenal. Y el consejo de David es que acepten la amonestación divina, y a los jueces de la tierra también. Y en ese temor hay una alegría interior que no se puede comparar con ninguna otra alegría. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmos 2:12. Y David, al combatir a esas naciones enemigas que querían venir a destruir su reino, iba a mostrar la ira de Dios, aplastando esa confabulación contra él. Cuando los apóstoles vieron que Jesús fue entronizado en el cielo, vieron también que hubo un complot para aplastar el testimonio del Hijo de Dios. Y quisieron someter a Cristo mismo, inspirados por el diablo, para que no pudiera cumplir con el objetivo por el cual había venido a este mundo. Soberano Señor, dijeron cuando fueron amenazados para que no hablasen más de Cristo. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes, las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pasemos ahora a la segunda venida. En la primera venida el diablo no quiso que el Hijo de Dios fuese coronado como rey sacerdote a la diestra de Dios. Y quiso tenerlo sujeto en la tumba, puso soldados para que guardasen esa tumba y la sellaron. Pero ¿quién podía detener al ángel que con el mandato del Señor vino a llamar al Hijo de Dios para que se levantase con poder de la tumba y fuese alabado como rey sacerdote a la diestra de Dios? Algo que el diablo había querido tener o recibir en forma impostora. Y ella dio a luz un hijo varón, dice Apocalipsis 12:5, la mujer, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, como lo hizo David. Está citando el Salmo 2. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y el capítulo 2, los versículos 26 y 27 dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Sí, el Apocalipsis dice que vamos a reinar con Cristo, vamos a juzgar a todos los reinos del mundo durante el milenio, y aún a los ángeles rebeldes. Y dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. En su primera venida Jesús no destruyó los reinos del mundo. Y sin embargo, cuando iba a ser coronado como rey sacerdote, el diablo instó a las naciones para acabar con él e impedir que cumpliese su misión. Pero en el fin del mundo, el Señor iba a venir, ya no como un cordero que iba a ser sacrificado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, e iba a regir con vara de hierro a las naciones y quebrantarlas como vaso de alfarero.
En Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, se habla de esa batalla final. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, como lo había hecho David cuando se complotaron esas naciones para destruir su reino. Y las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor del castigo de Dios. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Mesías futuro no iba a venir a la tierra y no va a venir a la tierra para bendecir a los hombres, sino para hacer guerra con ellos y destruirlos. Y va a destruir este mundo. Y va a redimir a aquellos que lo aceptaron y aceptaron los principios de su reino. Querido amigo que me estás escuchando, el Señor, el Rey, viene pronto. Y tenemos que prepararnos para estar entre aquellos que lo recibirán y a quienes Él llevará para ser su Rey para siempre, en esa ciudad celestial de la cual nos habla el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos y el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. En Mateo 25, 31, en ese primer evangelio, Jesús mismo dijo que se sentará ese Mesías sobre su trono de gloria. El Rey que viene, cerca está, dice un canto. Prepárate, porque pronto, si lo anhelamos de todo corazón e invocamos el nombre del Hijo de Dios, podremos morar en ese reino para siempre. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por la bendición que nos das de cumplir los estatutos de tu reino y también por el sacrificio de tu amado Hijo Jesús, quien dio su vida para redimirnos. Queremos, Señor, vivir eternamente en tu reino. Y al ver ahora que todas las naciones buscan unirse, como en un complot, tal vez inconsciente para muchos, queriendo establecer un reino de paz, pero sin respetar tus leyes. Señor, líbranos de caer en esa trampa y que nos unamos a ti por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.